Hola a todos, estamos aquí otra vez en la sección Contestando tus preguntas, donde nosotros tratamos de responder a las preguntas que ustedes nos hacen y con la ayuda de Dios buscamos responderles en base a la Biblia. Si ustedes tienen alguna pregunta que quisieran que consideremos, pueden dejarlo en los comentarios de este video. Hoy vamos a ver una pregunta que nos llega desde Colombia. Una hermana en Colombia pregunta, ¿qué significa cuando Pablo enseña acerca de la mujer siendo salvada al engendrar hijos? Una excelente pregunta que es muy importante que analicemos. Pero antes de que veamos de una manera específica esa porción en la palabra de Dios, siempre es importante primero ver el panorama, el paisaje, como si fuera en el que se encuentra un texto en la Biblia. De esta manera, lo más probable es que lo vamos a interpretar adecuadamente. Las doctrinas falsas muchas veces se originan cuando alguien toma un solo texto y no analiza el contexto en el que se encuentra y entonces tuerce, malinterpreta lo que Dios dice. De manera que brevemente veamos de qué trata el pasaje general en el que se encuentra este tema. Esta pregunta se origina en lo que podemos leer en 1 Timoteo 2:15, hablando de la mujer, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, cuando vemos el capítulo, para tratar de entender esas palabras, podemos notar que este capítulo se divide muy claramente en dos partes. En los versículos 1 a 8, las instrucciones son para los varones. En los versículos 1 a 7, es para que ellos en la iglesia oren acertadamente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Y continúa hablando hasta el versículo 7 sobre cómo el hombre ora acertadamente en la congregación. Y en el versículo número 8, Pablo enseña que los hombres deben orar santamente, deben orar acertadamente, pero también deben hacerlo santamente, porque dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y ahora sí entramos ya acercándonos al pasaje que queremos entender, y es la segunda parte de Primera de Timoteo 2, y podemos notar que en los versículos 9 a 15 ahora las instrucciones son para las mujeres. En los versículos 9 y 10 se les instruye que deben tener una apariencia piadosa. Habla del vestir de las mujeres, que se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Deben tener una apariencia piadosa, no tanto dar énfasis a lo exterior, sino a lo interior, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Versículos 11 a 14, la instrucción para las mujeres es en cuanto a una conducta sumisa, porque aquí habla acerca del silencio que la mujer debe guardar en la iglesia. Entonces, en el matrimonio, Efesios 5 enseña que la mujer se sujeta a su esposo, y aquí encontramos, y también en 1 Corintios 11, que en el ámbito de la iglesia la mujer se sujeta al varón, y esa sujeción realmente es para mostrar la sujeción que tiene a Cristo, y una manera en la que ella lo hace es guardando silencio. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre
sino estar en silencio. Y él da las razones. Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y entonces todo esto nos ayuda a llegar al versículo 15, que es el que queremos descifrar. Y en el versículo 15, la instrucción para las mujeres es en cuanto a unas responsabilidades preservadoras. Responsabilidades preservadoras o responsabilidades que guardan a la mujer. Entonces, con todo eso en mente, ¿cómo entendemos 1 Timoteo 2:15? Se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Primeramente pensemos en las palabras se salvará. Y lo que tenemos que notar al estudiar la Biblia es que hay distintas palabras relacionadas a la salvación, como salvo, salvación, salvaré, salvados. Aquí salvará. Y lo que tenemos que entender es que no siempre estas palabras que tienen que ver con una salvación se refieren a la salvación de la persona cuando cree en Cristo como su Salvador. Este término es usado de distintas maneras a lo largo de la palabra de Dios. Puede referirse a la salvación que ya mencioné, que es la salvación del alma en base a la fe en Cristo, o también puede referirse a una persona siendo rescatada de un peligro físico o espiritual. Y entonces el contexto aquí va a definir a qué tipo de salvación se está refiriendo aquí el Espíritu Santo. Aquí se refiere a la salvación de la persona del lago de fuego por haber creído en Jesucristo. No. ¿Por qué? Porque no hay ninguna indicación de esto en este pasaje. Aquí está hablando de la mujer engendrando hijos y ejercitando otras virtudes, lo cual nada de esto tiene que ver con la salvación del alma. Nada. Muchas sectas religiosas confunden terriblemente las cosas en cuanto a esto y buscan enseñar que de alguna manera la procreación de los hijos tiene que ver con una persona recibiendo y poseyendo la vida eterna. No, la vida eterna es algo que únicamente se obtiene al arrepentirse y al creer en el Evangelio de Jesucristo. Aquí tampoco se describe un peligro físico, así que no puede ser tampoco en ese sentido que se está usando esta palabra relacionada a la salvación. Eso quiere decir que lo que tenemos aquí en 1 Timoteo 2:15 debe ser otro tipo de peligro espiritual, algo de lo cual la mujer debe ser salvada. El significado lo vamos a encontrar al contrastar el versículo 15 con el 14, porque en el versículo 14 dice, la mujer, se está refiriendo a Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Eva fue engañada por la serpiente y pecó. Esto quiere decir que al hablar de una mujer pecando, lo vamos a contrastar con una mujer siendo salvada de pecar. Y entonces esto necesariamente tendría que inferir que se está refiriendo a la mujer siendo guardada de pecar. Esta ya es una mujer que es cristiana, ya es creyente, ya fue salvada de sus pecados, ya fue salvada del infierno por haber aceptado a Cristo Jesús. Pero ahora el Espíritu Santo le va a dar el remedio para que ella no continúe o persevere en el pecado, siendo ahora parte de la familia de Dios. Eso es lo que se tiene en mente aquí. ¿Cómo puede una mujer cristiana vivir en pureza, en otras palabras? Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede una mujer vivir alejada del pecado y no ser engañada como Eva?
e incurrir en pecado como sucedió con ella. Bueno, Dios le da a la mujer dos responsabilidades aquí en 1 Timoteo 2:15 que le preserva, que le guarda de vivir en el pecado. La primera, dice el texto, engendrando hijos. Se salvará engendrando hijos. Y en segundo lugar, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Veamos la primera, porque aquí es donde la pregunta surge y es donde quiero pasar más tiempo que en la segunda. Número 1, ¿cómo puede una mujer cristiana guardarse de vivir en el pecado? Engendrando hijos, criando hijos, procreando hijos. Una mujer que es cristiana y que es casada es guardada del pecado al cumplir con sus responsabilidades como esposa y como madre. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Y hay tres cosas aquí que se infieren y que lo que voy a decir no va a ser bien recibido por muchos, pero esto es lo que claramente puedo ver en las Escrituras. Número 1, esto quiere decir que la mujer cristiana que puede tener hijos debe tenerlos. Esto quiere decir, lo voy a repetir, que la mujer cristiana que puede engendrar hijos debe engendrar hijos. Es increíblemente mundano y liberal que una mujer decida junto con su esposo no tener hijos. Esto es contrario a lo que la Biblia enseña. La mujer cristiana que puede engendrar hijos quiere engendrar hijos. En segundo lugar, este texto infiere que ella, la mujer cristiana, junto con su esposo debe criar a esos hijos, no sus familiares, no una guardería, no, ella y su esposo son los que van a tener la responsabilidad día y noche de poder criar a los hijos que Dios les ha dado. Y en tercer lugar, esto también infiere que la mujer cristiana debe estar en el hogar y no debe salir a trabajar. Puede ayudar con la economía de la familia desde el hogar, buscando una manera en la que lo pueda hacer sin descuidar a su familia. Estos principios que les he presentado son 100% bíblicos y de acuerdo al propósito de Dios. Y la realidad es que si tú crees contrariamente a esto, hay una sola respuesta: está siendo influenciada por el espíritu anti-Dios que prevalece en este terriblemente degradado mundo en el que vivimos. No seguir estas ordenanzas es exponerte a ti y poner en riesgo el bienestar espiritual de tu familia. A eso se refiere. Se salvará engendrando hijos. Y esto lo podemos comprobar con varios textos, pero me voy a limitar a 4. Dice en el Salmo 128, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Leemos en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su ¿qué? Su casa. Proverbios 31, tremendo pasaje para una mujer que quiere vivir para la gloria de Dios. Y vemos ahí a una mujer que trabaja arduamente para la gloria de Dios, para el bien de su familia, para el bien de su esposo, el bien de sus hijos, con todo lo que ella hace desde su hogar. Pablo enseñó a los cristianos en Creta que las hermanas ancianas, las de mayor edad, debían enseñarle a las hermanas más jóvenes, dice Tito 2, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos,
a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar o cuidadosas del hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No solamente debemos hacer esto, y esta es la razón principal por la que debemos de practicarlo, porque esto es lo que la Biblia de Dios, la palabra de Dios enseña. Pero también fíjate a tu alrededor. ¿Dónde vemos familias inestables, combativas, frágiles, fragmentadas? Donde no se pone en práctica lo prescrito por Dios. ¿Dónde vemos familias estables, amorosas, unidas, en paz, donde se pone en práctica lo prescrito por Dios? Fíjate en tiempos antiguos o aún en sociedades en el día de hoy, pero comunidades que se basaron en valores tradicionales, que quizás ni conocían a Dios, pero pusieron en práctica lo que la Biblia enseña para lo que debe haber en una familia. Y quizás no conocieron a Dios, pero gozaron de una cierta estabilidad, porque esta es la manera, hermanos, en la que Dios ha diseñado la familia. Debemos apegarnos a lo que Dios prescribe, no a lo que este mundo quiere dictarnos. Y hermana, tener éxito en esta vida no es poder estudiar y poder salir a trabajar. De acuerdo a la palabra de Dios, el éxito espiritual está para mujeres que con amor y devoción se entregan a sus esposos, se entregan a sus hijos, sirven en la iglesia para que su Dios sea honrado y glorificado. En segundo lugar, otra cosa que preserva a la mujer para que no peque es, dice el texto, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces la mujer se guarda engendrando hijos, se guarda permaneciendo en la práctica de estas hermosas virtudes que son mencionadas aquí. O sea, no es tener hijos por tenerlos, que guarda una mujer del pecado. No, es criar a esos hijos y es hacer todo en la vida permaneciendo en estas cualidades. Todo esto siendo ejercitado por una mujer que practica la modestia, la fe modestamente, el amor modestamente, la santificación modestamente. La modestia tiene que ver con la sobriedad, tiene que ver con una mente que es regulada y equilibrada. Es la misma palabra del versículo 9. De manera que la mujer debe vestirse modestamente o sobriamente, y aquí en el versículo 15, la mujer debe comportarse modestamente. Se viste modestamente, se comporta modestamente. Lo que Dios quería, hermanas, para las mujeres en Éfeso hace casi 2000 años, es lo mismo que Él quiere para las mujeres en esta edad en la que vivimos. Dios te ayude a aceptar el maravilloso rol que Él te ha dado y que tú puedas así vivir una vida plena, que disfrutes y que puedas vivir para la honra y la gloria del Dios que te ha salvado. Gracias por mirar este video. Espero que te haya sido de bendición y nos vemos muy pronto.